Va grave. Todas lindas. Buenos días, chicas. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, con la encuentran? bendición de Dios. Un día bastante lluvioso buenos por días acá en para todas. Bogotá. Sí, aquí está soleadísimo desde Tunja. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestro tercer programa y entrenamiento de nuestro equipo Atomy Success. Mi nombre es Fanny Ruiz, hago parte de este maravilloso equipo de líderes en tacones y hoy tengo el placer de ser su anfitriona. Hoy hablaremos sobre miedos en el emprendimiento y lo vamos a desarrollar con estas maravillosas mujeres. Entonces nos acompaña nuestra Diamond Master Ingrid Pérez desde Barranquilla, nuestra Sales Master Jimena Baunza desde Villavicencio, Natalie García desde Bogotá, Leslie Ávila desde Tunja, al igual que Matilde Ballesteros, Albita, que ella nos acompaña desde Sogamoso, y Rocío desde la ciudad de Duitama. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Gracias a excelentemente bien. Excelente, gracias a Dios. Muy contenta. Me alegro. Sí, a mí es un gusto poder compartir estos espectaculares espacios con ustedes, chicas, un espacio de crecimiento y bueno, pues saludando a toda la gente que nos va acompañando por YouTube, para que los invitamos para que nos compartan sus opiniones, nos compartan también si tienen alguna pregunta. Aquí la vamos a ir desarrollando este tema que se titula Miedos en el emprendimiento. Hoy vamos a hablar sobre este tema y quiero abrir este conversatorio con una frase que me gustó mucho de Dale Carnegie. Dice, la inacción cultiva el miedo, la acción cultiva la confianza y el valor. Si usted quiere conquistar el miedo, no se quede sentado en la casa pensando acerca sobre este. Salga y ocúpese. ¿Qué tal esa frase? ¿Eh? Me encantó muchísimo. Me pareció muy apropiada para el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, entonces iniciemos porque el tiempo pues apremia, como dice. Entonces, chicas, ¿por qué la palabra emprendimiento produce en la gente tanto miedo? Mati. A ver. Iniciemos contigo. Sí, gracias, Fanny. Pues para toda la gente que nos está escuchando, yo hablo solamente de la voz de la experiencia. De otras cosas no pudiera hablar, no estuviera tan segura, pero les comento que tuve terror, no miedo, sino terror, cuando salí de mi bachillerato de secundaria y quería iniciar mis estudios y no había más plata porque soy la cuarta hija de 7 hermanos, o sea, soy la cuarta hermana de siete hijos en la casa y quería seguir estudiando, pues no había la posibilidad de más. Sentía esa necesidad, era una necesidad que yo sentía y sale uno que no sabe qué hacer. Entonces se me convirtió en un reto mi estudio, esa necesidad, ese emprendimiento que yo pudiera hacer se me convirtió en un reto. Pero también con esos retos y esas necesidades vienen las oportunidades. Una amiga me ofreció la oportunidad de vender sacos en esa época. Entonces dijo, bueno, vámonos a una fábrica de sacos, compramos sacos, usted necesita plata para unas cosas, yo necesito para otras diferentes, pero se hizo la necesidad y a mí se me convirtió en un reto seguir estudiando. Entonces, no habían redes, no habían internet, no había, digamos, como esa actualización de que ahorita hay en estudio ni nada, era algo empírico, algo que había que hacerlo y yo quería solamente la superación. Entonces lo logré y al lograrlo, pues inmediatamente vi que sí podía, que sí tenía esa capacidad de hacerlo y que a través de esa necesidad se me presentó el emprendimiento y se me convirtió en el reto y lo logré. A estas alturas yo les puedo decir que no he estudiado, bueno, todo lo de marketing, lo de redes de mercadeo, nada de eso, no tengo absolutamente nada de estudio, pero a través de la vida he aprendido que cuando voy a iniciar un emprendimiento, es muy fácil que me pueda empapar primero de la empresa, de qué se trata la empresa, cuándo fue constituida, está legalizada. Bueno, primero todo lo de la empresa,
Luego, como en este caso de nosotras que estamos ahorita con ese ánimo grandísimo de seguir adelante, de emprender, de hacer algo, entonces ya va con el conocimiento del producto. Primero de la empresa, absolutamente todo lo de la empresa, luego lo del producto, pero no es saber que el producto sirve para esto o para lo otro, o para allá o para acá. A nosotros se nos presenta esa herramienta tan grande que es tener el producto en la mano y consumirlo. Eso nos da una seguridad y al tener esa seguridad tan grande, entonces podemos seguir hacia adelante con más seguridad porque eso nos da seguridad a nosotros. Y si nos da seguridad el conocimiento de la empresa, el conocimiento del producto, seguro que nada nos va a quedar mal. Sí hay muchos miedos. El miedo será que me va mal, será que voy a salir de esta, será que me quedo con el producto, será que allá, que acá. Pero nosotros todos tenemos necesidades, lo que yo siempre digo, tenemos necesidades y eso se nos convierte en retos. Pero si conocemos perfectamente todo lo que les he mencionado, vamos a tener la seguridad de nosotras mismas y listo, adelante. No hay nada que nos detenga, pero absolutamente nada que nos detenga. Entonces lo cuento a través de la experiencia de vida, cómo han cambiado las cosas y no les cuento realmente ahorita todo esto para mí ya es un poco fácil de dominar por los procesos que tengo, pero para mí hay otras dificultades bastante grandes que se me han convertido en retos en este emprendimiento tan grande y poder estar acá y poder salir adelante, que luego se los comento. Nada es fácil, pero ahí vamos. Así es, sí señora, doña Matilde. Muy cierto lo que su merced dice, no es nada fácil emprender, siempre digamos que le tenemos miedo a lo desconocido, a salir de nuestra zona de confort. El miedo a perder como que surge por como esa percepción, porque es una percepción como de peligro que a veces pues no es real, simplemente nos mantiene como alertas, ¿no? Es un sentido muy primitivo, algo muy, muy de nosotros, del ser humano. Entonces, bueno, Ingrid, coméntanos. Buenos días para todos los que están allí, pues observándonos por YouTube. Buenos días, chicas, bendiciones para cada una de ustedes. Es muy grato compartir cada martes aquí, ¿verdad? Desde casita. Entonces, bueno, hoy hablando de un tema súper importante, hablando de estos miedos al emprender. Definitivamente para mí lo que de pronto más digo que más me marcó al inicio de emprender fue ese miedo sinceramente a lo desconocido, porque es que pensamos, nosotros pensamos en lo que puede suceder, pero no estamos allí en ese presente para saber qué eso es. Entonces de pronto nos enfocamos más pensando y pensando y pensando qué va a pasar, ¿verdad? Entonces nos enfocamos pensando qué va a pasar y no nos enfocamos en arrancar. Entonces allí duré muchísimo tiempo en ese pensando qué es lo que iba a pasar. Entonces yo creo que es un error pues muy, digamos, grave, digámoslo así, porque es que pensamos demasiado en qué es lo que va a pasar y qué va a suceder y qué esto. Entonces nos enfocamos allí, nos enfrascamos y estamos allí en esa zona de confort y no avanzamos. Entonces para mí fue ese inicio, sí, sinceramente fue miedo a lo desconocido porque no sabía qué iba a pasar. Y como siempre he sido como una mujer independiente, quiero dar un paso con seguridad y que yo diga esto es lo que va a suceder y no fracasar. Entonces fue ese inicio, digamos, difícil porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces allí aprendí que uno debe accionar. No importa si uno... Yo no le llamo fracaso a las cosas, yo le llamo ciertos modos aprendizajes. Muchos hablan de fracaso y yo creo que si pasamos por ciertos momentos o ciertas dificultades, eso nos ayuda a nosotras las mujeres a ser más seguras de nosotras mismas, de pronto a no cometer tantos errores y ya no vamos con esa adrenalina de esa juventud. Bueno, todas las que estamos aquí ya no somos tan jóvenes. Entonces ya creo que pensamos un poquito más y ya tomamos decisiones más firmes y más seguras. Entonces para mí
al inicio fue ese temor a lo desconocido, pensar y pensar y pensar, y qué tal esto, y qué tal que no pase, y qué tal, o sea, eso fue para mí, tuve que trabajar mucho en esa seguridad, definitivamente eso fue de pronto algo que me marcó a mí al iniciar este hermoso emprendimiento. Sí es. Bueno, vamos contigo, Jimena. Bueno, buenos días para todos los que nos están escuchando. Que digo que al menos por ese medio de YouTube estén ahí, atentos a pues, lo que estamos compartiendo acá. Bueno, pues yo creo que el miedo, bueno, eso creo que es un concepto muy amplio, ¿no? Pero el miedo siempre proviene, uno, de desconfianza y dos, de sentido de peligro, ¿no? Y muchas veces es más imaginario que real. Pero porque siempre tenemos como que, ¿qué pasaría si, o sea, a veces no nos sentamos como aterrizados a decir, bueno, tengo que hacer tal situación, ¿qué pasaría si? Porque el miedo siempre nos lleva es como a perder, creemos que siempre se va a perder y por eso está ese sentido, esa emoción del miedo. Pero yo creo que en cuanto a eso lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿y miedo a qué? O sea, siento miedo a emprender, pero o sea, del emprendimiento, ¿qué me da miedo? Que fracase, que me digan que no sea capaz, que no me equivoque y no era lo que yo quería. Pero igual si no nos arriesgamos, si no nos enfrentamos, pues jamás nos vamos a dar cuenta si realmente era por ahí lo que queríamos hacer o si realmente teníamos esa capacidad. Aunque yo siempre digo que todo el mundo es emprendedor, porque si tú algún día te mudaste de casa, cambiaste de carro, cambiaste de esposa, cambiaste de colegio, pediste prestado algo, eso es emprender, es tomar acción frente a algo que yo necesito o un cambio que quiero generar en mi vida. Pero creo que el miedo proviene de ahí, o sea, de que qué peligro hay en que yo emprenda o cuál es la duda imaginaria que siento de mi emprendimiento, o sea, cuál es el miedo. Bueno, quizás cuando uno tiene que pues de pronto coger dinero y endeudarse, que dice yo, para poder emprender, pues sí hay un miedo, ¿no? A la pérdida, al peligro de que pierda ese dinero que tal vez ahorré por mucho tiempo, o sea, que he prestado al banco, qué sé yo. Pero igual tengo que sentarme y decir, bueno, siento miedo a qué. Es que uno dice, tengo miedo, pero ¿a qué? O sea, porque es un compendio muy grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descubrir qué cosa me da miedo. En el emprendimiento, cuando uno decide emprender, pues la tarea más simple, por decir así, que hay que hacer es contactar gente. Eso es el emprendimiento. Tener ya algo aquí y tener que entregarlo a los demás. ¿Qué me da miedo de entregárselo a los demás? Pero también creo que el miedo viene por falta de conocimiento frente a lo que estoy emprendiendo. Si yo me tomo la tarea de estudiar mi emprendimiento, de saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer, saber que esto que decidí tomar la decisión de emprender funciona, lo conozco de sobremanera, pues no me va a dar miedo. Porque, por ejemplo, el mayor miedo de una persona al emprender es el contacto, como les decía, con las personas. ¿Pero por qué? Porque como no sabemos la otra persona qué me quiere decir, qué va a responder ante lo que yo le diga, entonces como tengo miedo, no tengo el conocimiento, pues no voy a ser capaz de expresar lo que yo quiero decirle o lo que yo quiero hacer, no voy a ser capaz de entregárselo como tal vez quisiera. Y a veces el error de nosotros es que, o sea, somos prejuiciosos y nos determinamos antes de, es decir, voy a contarle a tal persona, pero ¿será que me dice que no? ¿Pero qué tal no le guste? O sea, ya estamos antepuestos a la respuesta del otro. O sea, nosotros queremos que la gente nos diga, sí, listo, hagámosle, su emprendimiento es chévere, me gusta, pero ya nos antepusimos a su respuesta. Entonces, muchas veces cuando llegamos a contactar a la otra persona, pues ya la otra ya está cerrada. ¿Por qué? Porque la cerramos antes de con nuestra emoción. Y el miedo es una sensación que se intuye. Los demás saben intuir cuando tú tienes miedo. Y uno puede tener miedos porque todos tenemos miedos, porque es que el miedo, o sea, eso se propone desde que somos pequeños. Desde chiquiticos siempre traemos eso. Es más, el primer miedo que un ser humano tiene es cuando nace a la vida. El salir de ese vientre ahí, estar como y ¡pum! Salir a la vida, eso da miedo. A veces somos chiquiticos y no nos acordamos de eso. Pero ese es el primer miedo que tenemos. Pero lo hicimos, salimos de allá. Entonces, es eso. Es como, creo que ante el miedo es conocerme qué me da miedo de lo que estoy haciendo. Y cuando ya me siente y analice, sí, es que la verdad me da miedo contactar personas. Bueno, ya descubrí que me da miedo. ¿Qué me da miedo del contacto?
¿qué? O sea, ¿qué cosa? Me da miedo llamar, me da miedo que me da miedo que me digan que no. Ah, bueno, entonces empezar a trabajar sobre ese miedo para poder tener el resultado que uno quiere. Yo igual que creo que como lo ha dicho Mati, lo ha dicho Ingrid, pues a mí también me da miedo, o sea, yo no soy aquí la más dura, pues no, es más, yo soy súper tímida, o sea, cualquiera dirá, no, o sea, Jimena Garland, no, yo soy supremamente tímida. Lo que pasa es que lo agarro a mi favor, ese miedo lo agarro a mi favor. Pero creo que es eso, es sentarse uno y descubrir, porque la gente que no avanza en el emprendimiento es por físico miedo. Eso sí ya está más descubierto, por decir así, que es el físico miedo, pero descubre miedo a qué y úsalo a tu favor y trabaja en ese miedo que sientas, pero sal de la palabra grande miedo y aterriza la miedo a qué y enfréntalo, trabaja sobre eso y verás que vas a tener el resultado que quieres, porque a todos nos da miedo. Si fuese fácil emprender, pues todo el mundo sería emprendedor, todo el mundo sería millonario, pero no es fácil, porque esto es de retos, de personas que ya queremos retar y cambiar nuestra vida. Muy cierto lo que dices, Jimena, porque a veces no identificamos cuál es nuestro miedo y cómo vamos a enfrentar un miedo que no sabemos cuál es. O sea, sí tenemos miedo, pero no sabemos cuál es. Entonces, lo que dices tú es muy importante. Primero, encontrar a qué le tenemos miedo en el tema del emprendimiento y ya enfrentarlo y ir como trabajando en la marcha. Listo. Nata, tu opinión. Ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Listo, bueno, primero que todo, pues tenemos que entender que el miedo es algo que va en cada ser humano, en todos nosotros, siempre, pero pues en nosotros está en activar de frente, pues a enfrentarnos a lo desconocido, superar los miedos y lo que dice Jimena, identificar cuál es el miedo que no nos permite avanzar. Por ejemplo, yo me guío mucho por el miedo al fracaso, al que dirán. Aparte, pues digamos que por parte de mi familia siempre ha existido que lo único que funciona es el empleo tradicional, como que no necesita de tanto escucha mental, ¿no? Entonces, pues a mí me ha funcionado mucho repetirme todos los días frases positivas de que yo puedo, yo creo en mí, soy la mejor en el negocio. Todas estas palabras positivas, créanme que funcionan mucho. Yo lo estoy aplicando todos los días mirándome frente al espejo, porque eso nos ayuda mucho a quitarnos los miedos. No sé si ustedes lo hagan, chicas, pero créanme que funciona muchísimo, y muchísimo, muchísimo, porque yo no me veía parada acá al frente en un en vivo. Para mí eso era terror, pero esas palabras positivas frente al espejo funcionan muchísimo y le ayudan a uno a quitar muchos miedos. Así es. Excelente tip ahí que nos comparte Nata. Bueno, Leslie. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Pues yo también hablo, así como Mati, desde lo personal y de ahí, de lo que yo he leído. A decir verdad, el miedo de uno como emprender es como ese riesgo, el factor riesgo de si yo voy a invertir, ¿qué riesgo voy a tener en el momento de ofrecer mi producto? Yo lo digo, por ejemplo, al término personal, fue cuando el mayor miedo mío fue cuando salí del país. Ese momento de encontrarse y de llegar a un sitio donde tú no conoces a nadie, donde tú tienes que ir a la fija y a ciegas. Ese miedo que te da, como decía Jimena, uno lo usa para favor suyo. ¿Sí? Entonces, ese miedo que a ti te da, tú tienes que saberlo modificar o saberlo utilizar a favor de uno. Yo salí, cogí el avión, yo ni siquiera, la primera vez que yo, por ejemplo, sabía, yo llegué al aeropuerto, me despedí de mi mamá y le dije, mami, ahorita nos vemos, no. Yo, por ejemplo, llegué y le dije, ahorita nos vemos, eso fue ahorita nos vemos, fue como la despedida, porque yo ya de ahí pasé los controles y me subí al avión y yo dije, ay carajo, no me despedí de mi mamá, no le di un abrazo, o sea, eso fue tenaz.
pero ese miedo es el que te lleva a ti a tener un éxito o a tener el fracaso. Si uno se deja llevar de esos miedos, pues obviamente tú vas a estar predispuesto siempre a fracasar, ¿sí? Si uno deja que el miedo lo force a uno o que el miedo haga el camino a uno del triunfo o del fracaso, siempre vamos a estar predispuestos, ¿sí? Hay libros que nos ayudan sinceramente a enfrentar esos miedos y a salir de esa rutina, de esa zona de confort. Eso era lo que tenía que decir y opinar en el momento. Muy bien, Leslie. Vamos contigo, Albita. ¿Estás por ahí? Albita. Como está dejando... Ah, Albita, ya llegó Albita. Perdón, es que estoy en un sitio público y pues pido disculpas. Bueno, lo que acaba de decir mi compañera es muy básico. La inseguridad creo que es algo que a cada una de las personas nos afecta, ¿verdad? Pero es ese riesgo, o sea, es nosotras, es el ser humano, cómo podemos afrontar esos miedos, esas dificultades, y tengamos en cuenta que de ahí de la mano va el temor, ¿no? El temor, el hacer el temor de que si me sale bien, el temor de que dirán. Entonces, es básicamente nuestra seguridad en nosotros, empoderarnos de lo que yo puedo hacer y arriesgarnos. Yo creo que yo soy una de las personas que partimos en arriesgarnos, de que si nos va bien o nos va mal, pero por lo menos lo hice. Yo soy hija de la última, digámoslo así, del matrimonio, y de una u otra manera, digamos que el proceso que yo tuve de infancia fue un poco fuerte porque yo no tuve mi mamá. Mi mamá fue una mujer muy luchadora, muy guerrera, en la cual pues ella falleció cuando yo tenía una corta edad, tenía tan solo 5 meses, pero entonces esos son cosas que a veces nos permiten a nosotros y a las personas de una u otra manera emprender, luchar, salir adelante, y creo que cuando en la vida nosotros nos ha tocado un poquito duro, o de pronto cuando a veces las personas también se les da mucho desde niños, entonces también tenemos que aprender a defendernos por sí solos. Entonces, pues bueno, ese es mi concepto, ese es como la manera que de pronto puedo aportar. Pido disculpas, tengo que apagar la cámara porque hay un bebé que está llorando. Qué pena. Dale, Albita, no te preocupes. Bueno, vamos a empezar a leer los comentarios de las personas que están conectadas. Bueno, Rocío González nos dice felicidades. Clarilda Moreno, buen día, niñas, saludos desde Quibdó, Chocó, Colombia. Diego Armando, buen día para todos, nos saluda, qué gran espacio de emprendimiento y empoderamiento femenino. El profe J.D. Guevara Torres, con toda la actitud para aprender. Margarita Silva, no son fracasos, sino experiencias. Lucy Giraldo, bendiciones para todos, gracias. Nubia Granados, buenos días, mujer de poder. Nos dice Diego Armando, así es, no hay nada fácil en la vida. Margarita Silva, el miedo es una defensa natural del cuerpo, pero hay que enfrentarlo. Bueno, aquí tenemos una pregunta ya de Nubia Granados. ¿Cómo identifico mis miedos? Jimena. Sí, porque yo... Porque eres profesional en el campo. Eso no sabe nadie. No, pues es sencillo, los miedos, pues como les decía anteriormente, los miedos se identifican es sentándome yo conmigo misma a pensar en mí y a ir descubriendo, pero o sea, depende de qué miedos quieres enfrentar y depende de los campos, o sea, yo me tengo que centrar porque cada uno de nosotros es un compendio de varias cosas, ¿sí? O quiero ver, bueno, el miedo a la relación personal, a la amistad, al matrimonio, al emprendimiento, ya. Identifico qué miedo quiero vencer en los que yo vea que tengo. Bueno, tengo miedo a hablar en público. Ah, bueno, ya identifiqué. Me siento y empiezo a descubrir. Miren, hay algo que uso mucho con las personas cuando pues tengo la oportunidad de hacer terapia y es escribir, porque
Cuando uno escribe, lo saca. O sea, la mejor forma de expresar es así tú hables, a veces hablamos, pero no sacamos lo que el inconsciente quiere decir. Entonces yo le digo a la gente siempre en terapia, les digo, escriba. De hecho, muchos ejercicios dejo escribiendo. Entonces, si quieres enfrentar miedos, escribe a qué le tienes miedo. Escribe generalmente. Bueno, soy yo, mi nombre es tal, o sea, escríbete a ti misma. Bueno, tengo miedo a esto, siento que esto y eso. Y ya cuando identifiques cada miedo, trabaja sobre él. Y para eso, pues ya hay ejercicios prácticos que pues ya se sale de acá el contexto, pero ya es terapia, ¿ya? Entonces ya cuando tú identificas eso, pues ya tú entras en terapia contigo misma y empiezas a descubrir cómo lo ves. Pero mire, los miedos se vencen, en pocas palabras, ustedes lo han dicho, enfrentándolos. No hay otra forma. Descúbrelo y enfréntalo, no hay más. O sea, no hay más solución para eso. ¿Listo? Listo, gracias. La carta y me la envía al correo. Yo digo, lo que decía Sime, yo creo que nosotros debemos o tenemos ese sentir que queremos, ¿verdad? Entonces allí es donde nosotros arrancamos o accionamos, ¿verdad? Porque si nosotros queremos hacer algo, nosotros, o sea, vamos como a tener ese sentir y... Buenos días, mi amor. Y entonces debemos simplemente accionar y arrancar. Allí es donde nosotros vamos a como descubrir ese miedo, pero nosotros podemos hacerlo. Entonces yo creo que nosotros descubrimos sintiendo, o sea, el sentir de hacer algo. Bueno, y algo importante ahí para agregar, recuerden que hay que ir al pasado de mi vida. Desde donde empecé a sentir el miedo, desde donde lo identifico, porque desde allá hay que trabajarlo. El miedo de ahora no es de ahora, es de antes. Por ejemplo, rápidamente un ejemplo, miedo a hablar en público. Tal vez en el colegio se burlaron de mí, en el jardín, qué sé yo, porque hablé y se burlaron, pum, me bloqueé, miedo ahí. Entonces, atrás, empiecen a ir atrás para identificar sus miedos. Bueno, yo también digo algo, y que para poder enfrentar esos miedos con ese empeño que uno tiene de querer hacer las cosas, es tener muy en la mente para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, de ahí cuáles son los resultados que queremos obtener. Entonces nos toca, en cierta manera, hacer un análisis de esas cosas para poderlos enfrentar, para poder decir, ya sé para dónde voy, ya sé qué es lo que quiero, ya sé qué es lo que deseo. Si hago esto, me voy a obtener estos buenos resultados para mi vida, para mi familia, para la sociedad también, porque esto es un entorno total. Entonces yo pienso que es una manera, una forma de enfrentar los miedos y de sacarlos de uno, teniendo muy claro lo que uno desea para uno y para los demás. Listo. Bueno, seguimos aquí con otros comentarios y pasamos a la siguiente pregunta. Omar López, creo que todos tenemos miedo, pero también hay un porqué que es lo que nos ayuda a superarlo. Diego, Armando, eso sí, el miedo al que dirán los otros es lo que tiene a muchas personas. El miedo, Omar López también, el miedo al que dirán porque tenemos percepción de conceptos errados de lo que es un emprendimiento en red de mercadeo. Diego Armando, así es, Albita. El temor a muchas cosas también nos estanca. Clarilda Moreno, qué buen tema. Por el miedo nos enseña, bueno, no sé, nos enseña a que somos capaces si lo supero o me dejo caer. Eso nos dicen en el chat. Bueno, las excusas y el miedo están relacionados. ¿Ustedes qué opinan? Ingrid. Repíteme la pregunta porque estaba acá con las niñas y no te... ¿Las excusas y el miedo están relacionados? Digamos que sí, yo creo que sí. Porque a veces eso también de tanta, yo digo que de pronto tanta inseguridad y empezamos a acusarnos nosotros mismos, nosotras mismas empezamos a acusarnos. Entonces yo digo que sí está muy, muy relacionado. Tengo acá a los niños que están, Dios mío, no me dejan escuchar y no me dejan hablar, pero yo creo que sí, claro que sí. Listo. Mati. Sí, yo creo que es una justificación. Realmente eso es una justificación de pronto a salir de la zona de confort de uno.
Eso es como cuando uno llega tarde a una cita y se justifica. Es que no pasó el bus, es que se pinchó el carro, es que allá, es que acá. Son justificaciones. Entonces, para mí eso es una justificación, algo que ya uno tiene como una defensa para uno quedar bien, para salir de paso, pero no debiera ser. Así es, digamos que es fácil argumentar, entre comillas, con excusas, porque no hago algo, ¿no? Y aplazo, en este caso, por ejemplo, el emprender. Quizás, digamos, lo que hemos dicho, por el miedo al que irán, por lo que decíamos, pues anteriormente lo dijo Nata, salir de nuestra zona de confort, así como lo dijo Mati, digamos, no es fácil, o sea, aquí no vamos a decir que es muy fácil aquí enfrentarnos a algo que no sabemos si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, y creo que radica, digamos, el verdadero miedo es en eso, en que no sabemos qué va a pasar, como ese miedo a esa incertidumbre, creo que en eso más que todo radica, ¿no? Jimena, tu opinión. No, pues realmente como lo dijo Mati, la excusa es simplemente una defensa al miedo. Eso es todo, la defensa ante el miedo. Porque cuando uno tiene ese miedo a hacer algo, pues se pone la excusa. Y además uno se autosabotea, que es lo peor. Nos autosaboteamos con las excusas. Eso es aún más grave, porque sé que lo tengo que hacer, pero me autosaboteo y yo misma me niego y yo misma como que digo no, y ojalá no sé, y ya me autosaboteé. Entonces es eso, es más, es grave, porque la excusa lleva al autosaboteo. Entonces es otra más añadida que tenemos que enfrentar. Pero es la excusa ante eso. Listo. Nata. Yo, no, sí, también opino lo mismo que ha dicho Mati, Jimé, Ingrid. Las excusas no es más que algo que nos facilita enfrentar como lo desconocido, ¿no? Entonces, digamos, hoy no me pude conectar porque estuve en la calle, pero eso es una excusa porque perfectamente, así no podemos activar la cámara, por ejemplo, podemos perfectamente ir escuchando todo y todo ese aprendizaje, todo ese aprendizaje. Entonces, tenemos que dejar de llenarnos de tantas excusas y accionar. Así es. Leslie. Bueno, yo les pongo un ejercicio práctico, ¿sí? Un ejemplo. Cuando nosotros nos compraron una bicicleta, porque nosotros la queríamos cuando niños, pero no sabíamos manejarla, no sabíamos montar, ¿qué excusas sacaron cada uno? ¿Sí? O me subo y aprendo, o mejor la dejo guardada para otro que sí quiere. Eso es un ejercicio práctico, eso es una excusa, ¿sí? Mi miedo a, por ejemplo, si nosotros necesitamos algunas personas que quieren salir del país, estudiantes universitarios, les exigen el pase de conducción. Entonces, si tú tienes miedo, ¿sí? ¿Qué excusa vas a sacar? O tienes que montarte en el carro después de las clases prácticas que te dan para la licencia y tienes que ponerlo a andar, o simplemente sacas la excusa de decir, no, prefiero aplazar mi viaje al exterior y no irme porque prefiero quedarme aquí en mi zona segura. Tengo colectivos que me llevan, tengo taxis que me llevan, incluso de pronto mi papá que tiene carro también me lleva, ¿sí? Entonces esas son las excusas que nosotros ponemos. Eso es un ejercicio práctico, ¿sí? Sí va asociado el miedo a una excusa. Porque, como decía Jimena, eso es una defensa, ¿sí? Si tú quieres hacer algo, si tú quieres aprender algo, eso es, el emprendimiento es eso. Si tú quieres aprender a manejar el carro, ¿qué tienes que hacer? Pues montarte en él, mirar a ver cómo son los cambios, cuál es el freno, el acelerador y el clutch y encenderlo, ¿sí o no? Ese es el ejemplo más práctico que yo les doy a todos para saber qué es un miedo y qué es una excusa, ¿sí? Si queremos lograr algo, si yo quiero obtener mi pase de conducción, si quiero aprender a montar bicicleta, ¿qué tengo que hacer? Pues montarme y mirar a ver cómo es que funciona, ¿sí? Eso es lo que yo tenía para... Listo. Albita. Sí, las excusas definitivamente van relacionadas con los miedos, porque yo tengo, esa excusa es como un método de defensa, lo que acaba de decir mi compañera, ese método de defensa donde nosotros nos podemos escudar, digámoslo así, donde nosotros
nos podemos aferrar a tener que decir, a de pronto decir no puedo, pero es sencillamente, mira, yo digo que todo esto es un proceso desde nosotros de niños, porque si nosotros nos damos cuenta, hoy en día, nosotros ya que somos, bueno, los que somos padres, ya nos damos cuenta que nosotros tenemos que brindarle a nuestros hijos seguridad. Que si tú le dices a un niño, no puedes, pues obviamente él va a decir, no, mi mamá me dijo, no puede. De pronto nosotros nos fuimos formando y fuimos creciendo en unos ámbitos muy diferentes a los de hoy en día, porque si nosotros nos damos cuenta de nuestros mecanismos de hace unos años atrás, incluso nuestra formación académica, no sé, en alguna ocasión, cuando yo estaba en primaria, quiero compartirles, mi profesora de matemáticas en aquella época cogió un renglazo y ¡pa! Y algo que tenía ella era que ella uno lo cogía aquí de las patillas y uno como que, y preciso era la de matemáticas, le cogí cierta, les digo yo, temor a la matemática, una cosa impresionante. Hoy en día, los docentes de ninguna manera pueden llegar a hacer eso con los chicos, ¿verdad? Hoy nosotros como padres les podemos dar refuerzos, tenemos nuestro profesor Google que le podemos ayudar. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos temores, todas estas, es desde una formación desde mucho atrás, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos X o Y motivo, es como cuando estamos embarazadas. Pongo el ejemplo de nosotros de líderes en tacones. Cuando vamos a tener nuestro primer hijo, es ese temor. Y todos nos hablan de, wow, eso, unas dicen, eso duele. Otras dicen, no, es una experiencia espectacular. Otras dicen, no, es una experiencia fabulosa. Otras dicen, ahí te vas a dar cuenta cuando vas a ser mamá. Entonces, hasta que nosotros realmente no nos damos cuenta cómo es tener un bebé, ¿verdad? No nos damos cuenta cómo es tener de pronto una u otra manera esa experiencia, entonces ya podemos contar. Ese es el punto, que nosotros tenemos que tener una experiencia, tenemos que tener un punto en donde después del temor tenemos una experiencia positiva o negativa en donde vamos a poder aflorar nuestros sentimientos y vamos a poder decir, oye, no fue tan difícil, no fue tan duro. Y si tú le preguntas, yo creo que la experiencia y el tema de cada mujer es el momento de cómo tuvo sus bebés, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de lo podemos relacionar, lo podemos tener a colación con lo que estamos hablando, de que sencillamente los temores van hasta el punto que uno mismo lo permite. Entonces, pues, ese es mi aporte. Así es, Albita. No vivir de las experiencias de los demás o de los miedos de los demás, sino empezar a trabajar es desde nuestra experiencia. Bueno, aquí tenemos otros comentarios. Diego Armando Molina, definitivamente estas mujeres van a dejar el miedo y hoy se van a firmar 5 personas nuevas cada una. Margarita Silva, sí, total. Diego Armando, sacamos excusas por miedo a no hacer las cosas. Lucy Giraldo, el miedo es el mayor enemigo de la libertad. A trabajar en él para vencerlo. No estamos solos, Dios con nosotros. Y Lucy también, cuando enfrentamos el miedo, lo superamos. Para vencer el miedo necesitamos una motivación y un para qué. Bueno, eso nos comentan. Yo quiero aportar algo, chicas, es lo siguiente. Cuando nosotras de pronto venimos o hemos crecido solas, aquí las chicas, de pronto tenemos esos miedos como más profundos y esas inseguridades. ¿Por qué? Porque tenemos ese pensamiento allí a flor de piel, y qué tal esto, o qué tal lo otro, y qué tal que no pase, porque qué voy a hacer. Pues yo era una mujer muy insegura y no tomaba acciones así como fuertes, porque yo decía, y qué tal que me pase esto, ¿quién me va a ayudar si yo estoy sola? Entonces fui como muy cuidadosa en cada paso y en cada algo que yo quería hacer. ¿Por qué? Porque yo decía, pues no tengo quien me ayude, no, ¿quién lo va a hacer? Entonces, pero ya vamos creciendo, vamos madurando y pues vamos siendo como un poquito más aterrizadas en nuestras decisiones y más seguras de nosotras mismas. Así es. Bueno, me gustaría que cada una de ustedes nos cuenten cuál es su mayor miedo. Entonces vamos con Albita, iniciemos contigo. Bueno, honestamente, yo tuve un suceso de mi vida muy marcado en mi infancia,
que a mí me vendaban los ojos. No sé cuando de pronto alguna de ustedes jugó a la gallina ciega. Y entonces hubo un momento de mi vida que a mí me apretaron mucho, 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 me vendaron los ojos, me lo apretaron mucho. Y entonces el apretarme los ojos me creó una irritación muy fuerte en ese momento, y entonces me empezaron a asustar y entonces, bueno, fue un suceso y era de noche, entonces con mis primos, para mí es una cosa impresionante que me venden los ojos. Yo creo que es un miedo, yo no puedo con eso, no, es una inseguridad, me crea inseguridad porque obviamente yo no puedo visualizar, no puedo ver, solamente escuchar. Me da miedo el hecho que de pronto me vayan a tocar, el hecho que me vayan a asustar, es ese miedo a la oscuridad, a tener los ojos vendados, a que tú no puedas ver. Realmente ese para mí es un miedo que he tenido de pronto muy, muy arraigado en mi infancia. De resto, no, de resto lo que acaba de decir mi líder, uno de pequeño cuando le ha tocado un poquito solito, entonces de pronto a veces ha tenido que luchar con ciertos miedos y ciertos temores, entonces es bueno de una u otra manera contarlos. Cuando uno aflora sus sentimientos, cuando uno cuenta ese tipo de miedos, es mucho más fácil. Hemos hecho ciertas terapias con mi esposo respecto al tema y bueno, ahí vamos. Muy bien. Mati. Bueno, mi mayor miedo desde muy pequeñita, desde muy chiquis, ha sido a la oscuridad, pero como todos, siempre un principio, fui criada en el campo, o sea, yo llegué a la ciudad muy pequeñita. Mi papá asustaba a mis hermanos en la noche, tenía la costumbre de asustarlos en la noche, esconderse detrás de los árboles, bueno, de impartirles como el miedo, pensando, él tenía la concepción de que si se les asustaba, ellos cogían más valentía, que iban a ser más fuertes en la vida y todo. Y pues yo me di cuenta de esas cosas muy pequeñita y le tengo pavor a la oscuridad. Es algo que no he logrado superar, es algo que no he podido, yo le tengo mucho miedo a la oscuridad. Listo, gracias. Mati, Jimena. Bueno, mis miedos, sí, pues yo, o sea, más que de pronto lo que están diciendo Alba y Matilde, no son como de miedo a esas cosas ni nada, pero sí hay, ni a emprender, ni a enfrentarme a nada, pero sí hay un miedo muy grande en mí, que de hecho, eso es una parte que no me gustaría ni hablarla acá, pero sí hay algo en mí, hay una parte débil en mí, en lo que soy yo como mujer, como persona, y es el miedo a enamorarme. Ese es mi miedo más marcado. El resto no me da nada miedo, pero eso sí le tengo mucho miedo. Ese es mi gran miedo. De pronto es a que te hagan sufrir, no tanto a enamorarte, sino de pronto a que te hagan sufrir. Ingrid. Bueno, miedo, yo creo que cuando yo tenía como unos 11 años, creo, yo me estaba, donde estaba mi papá, era Río, en el Cesar. Siempre cuando vienen esas crecientes, uno se va ya como adolescente a tirarse, que se lo lleve esa agua. Entonces, en una de esas yo me iba ahogando. Yo recuerdo que yo gritaba y nadie me escuchaba y yo me estaba ahogando. Gracias a Dios, bueno, una señora ahí me jaló por los pelos y pudo sacarme. Entonces, de allí me ha quedado que yo no puedo, o sea, no me puedo quedar agua en la cara. Yo no me puedo sumergir. Y es más, yo estoy en la regadera y que me caiga esa agua aquí, yo siento que me estoy ahogando, o sea, es una cosa espantosa. Y de pronto en las noches me despierto, despierto de una forma muy brutal con ese miedo porque recuerdo que me estaba ahogando. Entonces, eso yo quedé traumada, no he podido superar eso. Cualquier cosa que tenga aquí en la cara, yo siento que ya me ahogo y no he podido superar ese miedo. Y como mujer pues tengo muchísimo miedo, pero eso es algo que me marcó y que yo no puedo tener ni siquiera que me pongan un pañuelo o algo aquí, porque yo entro en
desespero agobiante que es fuerte. Tengo que trabajar. Listo. Leslie. ¿Cuál es mi mayor miedo? Ustedes se van a reír. Yo le tengo terror a las cucarachas voladoras. Un bicho tan chiquitico, pero para mí es terrorífico. Pero a mí alguien me enseñó a enfrentar los miedos y fue mi abuela materna. Cuando ella me contaba en sus anécdotas, después de que ella fue profesora y ella se pensionó y cuando ella ya uno iba a visitarla, ella le decía a uno, me contó ella una de sus experiencias que fue que cuando ella era maestra por allá en la zona de Occidente, en una escuela, una vez estaba con sus hijos durmiendo y pues con todos mis tíos y con mi mamá y todo el mundo. Y ellos eran pequeños y se metió a una serpiente. Entonces ella le tenía pavor a las serpientes, pero al ver que sus hijos estaban tan pequeñitos que los podía picar, ella sacó ese valor de donde no lo tenía para poder matar a la serpiente. Entonces ella me decía, claro que a mí me daba miedo. Cuando iba de excursión con mis alumnos, teníamos que pasar por unos puentes colgantes en ese tiempo y a ella le daba pavor. Y ella decía, yo tenía que ir adelante y tenía que demostrarle a esos niños que el puente no iba a pasar nada. Entonces, a mí quien me enseñó a enfrentar esos miedos fue mi abuela. Miedo, o sea, ahí sí como dicen, uno tiene muchos miedos, sí, de que me voy a caer o algo, pero uno los enfrenta. Quizá de pronto un poquito a algunas alturas, pero pues no me da miedo volar, por ejemplo, en un avión, más si me voy a subir bien alto por allá en un andamio a un tercer piso o algo, por un andamio sí me da miedo, que eso es algo ilógico, ¿no? Porque uno, pues, si le tiene miedo a las alturas, o sea, ¿qué hace subiéndote en un avión toda relajada, sabiendo que de pronto te puedes caer y te puedes dar más duro que subirte a una escalera? ¿Sí? O sea, esos son miedos como absurdos para mí, esos son miedos absurdos, porque yo digo, ¿cómo es posible que yo pueda subir y subirme a un avión y el avión está a tantos metros de altura, pero si me voy a subir a un andamio a limpiar o a alguna cosa, o sea, eso sí me da temor, esos son miedos para mí absurdos, pero uno los enfrenta, ¿sí? Eso es lo más cómico que me ha pasado a mí. En el avión está Leslie. Nata. Yo sí, en el avión súper relajada, pero a mí me dicen, encarámate en esa escalera, ayúdame a pintar la casa o algo por fuera y me ponen un andamio, mira, de verdad que no, yo digo, no, pues yo me subo, ¿sí? Pero yo digo, no, yo no miro para abajo, pero en un avión ahí sí, ahí pegada de la ventanilla. Está cerrada porque no está el peligro latente. Así es. Nata. Listo. Bueno, mi mayor miedo también, como dijo Jimena, no me gusta como tocar mucho ese tema, pero reconozco que ese es mi mayor miedo, es dejar a mis hijos al cuidado de alguien. Lamentablemente yo sufrí de abuso en mi niñez. Dale, no te preocupes. Bueno, digamos que yo creo que son... Lo bueno de esto, que es en vivo y eso es... sí, se afloran muchos sentimientos, entonces no te preocupes nada. Bueno, creo que digamos que son muchos los miedos en cuanto a mí, que yo hablo, por ejemplo, pues cuando eres mamá, digamos que mi miedo es faltarle a mis hijos, pero pues hablando, digamos, en el tema del emprendimiento, mi mayor miedo es al que irá, ¿sí? A buscar como la aprobación de los demás, sabiendo que nunca tienes o nunca vas a ser feliz a los demás con las decisiones que tú tomes. Entonces ahí es donde como que tengo y tenemos todos nosotros que aprender a hacernos felices, pues es a nosotros mismos, ¿no? Con cada una de nuestras decisiones, ya sea, digamos, tengan un resultado bueno, sea un resultado malo, pero digamos que es aprender a eso, a no digamos, dejarnos influenciar por esas personas y ya tomar tu propia experiencia y tus propios fracasos también como un trampolín, ¿no? Para encontrar ese éxito. Bueno, sigamos.
Bueno, a pesar de, digamos, de esos miedos que todas tenemos en cuanto al emprendimiento, hablemos, ¿cómo, digamos, cómo hiciste para emprender y superar esos miedos al emprendimiento? ¿Sí me hago entender? ¿O muy enredada la pregunta? No, a ver, les cuento. Yo creo que Mati, se te apagó el micrófono. es dejar la pereza es una justificación y eso hace que el miedo acrecente. Si yo tengo pereza de salir, si tengo pereza de hablar con la gente, si me da pereza una cosa, si Mati, otra vez se te El apagó el micrófono, micrófono. en vivo, pero eso hace que se fortalezca ese miedo y que uno justifique el no querer hacer las cosas. Otra vez se te... Cualquier emprendimiento, cualquier trabajo que uno desee emprender, definitivamente es muy, muy mal. Listo, Albita. 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 El micrófono. Ya, disculpen, es que como voy viajando se está entrecortando. Vale. ¿Me repites lo que estabas diciendo? Es que se cortó un pedacito. Digamos que a pesar de los miedos que nosotros tenemos, ¿qué fue lo que hizo que tomaras o que tomáramos la decisión de emprender a pesar de esos miedos? Bueno, yo creo que el emprendimiento se basa en que tú empiezas a crear seguridad en ti mismo. Si nosotros tenemos seguridad en nosotros mismos, vamos a tener la facilidad de echar fuera cualquier temor. Y yo pienso que de la mano de Dios, siempre lo he dicho, si nosotros le entregamos todas estas cargas, dice la palabra de Dios que si nosotros entregamos las cargas, todo será más liviano. Entonces, yo en mi parte espiritual le he entregado muchísimas, muchísimas cargas a Dios y de una u otra manera eso me ha permitido a mí dejar esos temores, porque creo que el único que en su perfección y en su misericordia nos ha permitido ser personas nuevas y renovadas ha sido Dios y Él es el único que renueva. Entonces, cuando nosotros nos tomamos principalmente de la mano de Dios, es nuestro mayor aliado para vencer cualquier tipo de dificultad, llámese temores, llámese angustias, dificultades. Entonces, de mi parte, ha sido mi mayor bendición estar todos los días de la mano de Dios, empezar un día de la mano de Dios y todos esos temores se van. Listo, Jimena. Bueno, yo tengo varias razones por las cuales decidí emprender. Una de ellas es que soy muy insubordinada, o sea, me cuesta someterme a órdenes. Entonces, cuando trabajé, dije, no puedo, tengo que salir de acá. Entonces, quise como emprender la libertad, porque me gusta la libertad, no me gusta, como les digo, estar sometida como a horarios, como a cosas, no me gusta ser dueña de mi tiempo, porque tengo un firme deseo de cambiar mi vida, porque me di cuenta que con lo que estaba haciendo no la iba a cambiar, iba a seguir siempre en el círculo vicioso de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y nunca iba a crecer, porque descubrí talentos en mí que no los podía desarrollar cuando trabajaba, como que tú sabes que tú trabajas y tienes que someterte a lo que te digan y no puedes hacer más, porque si haces más viene la envidia y demás. Y lo otro, y lo más fuerte que me ha hecho moverme a emprender es porque me cansé de estar sentada en esa puntilla que me hacía doler de mi vida financiera y en mi vida, bueno, en muchos campos de mi vida, pero siempre me acomodaba. Me dolía, pero me sentaba, me acomodaba hasta que dije, no, ya, no más, ya esto me hace llorar, ya decido cambiarlo y la única manera que encontré para cambiarlo era emprender. No hay más, no hay otra. Creo que para mí no hay otra. Y si hay otra, pues me la cuentan, pero creo que no hay otra. Listo. Ingrid. Bueno, yo les quiero contar que bueno, mi madre murió cuando yo tenía 3 añitos. Yo creo que cuando muere la madre, yo creo que muere todo. O sea, yo digo que, bueno, yo soy una mamá, definitivamente soy mamá 100%.
y sufrí de ese calor humano. Yo no sé lo que es de pronto ese abrazo de un padre, de un tío, de un abuelo. ¿Por qué? Porque crecí siempre independiente. Cuando mi madre murió, empezamos nosotros de aquí para allá y de allá para acá, del tío, la abuela. Y no, o sea, si ustedes me preguntan de dónde eres, yo les digo, no sé, conozco toda la costa porque he estado en todo, pues, de todos lados. Pero empecé a trabajar desde mis 11 años y mis hermanos mayores y yo pues no teníamos qué comer. Entonces empecé a trabajar en casa de familia y empecé a recoger todo eso que quedaba hasta en los platos. Yo recogía y yo llevaba esa comida a mis hermanos. Ellos me esperaban todo el día me esperaban y yo les llevaba eso en una bolsa. Entonces yo recuerdo que desde muy niña yo dije, yo uso la palabra tengo cuando es algo que me debe marcar a mí. Tengo que ser una mujer independiente porque tengo que ayudar a mis hermanos. Entonces, como sufrí mucha escasez, yo siempre desde niña quise ser independiente. Luego me casé a mis 23 años, que ya había terminado mi enfermería. Luego me divorcié, no se dieron las cosas y como decía Ximena, pues uno cuando viene con esa de pronto tanta falencia y tanta inseguridad, bueno, las cosas no funcionaron y pues me divorcié. Cuando yo estaba como que lo había perdido todo, en un momento pues perdí la custodia de mis hijas. Ya mis hijas, gracias a Dios, están conmigo, mi hijo también. Cuando estás como en ese fondo, ¿qué hago ahora? O sea, tengo que hacer algo porque no me puedo quedar aquí. Entonces, haber perdido todo, yo lo perdí todo. Allí es donde yo dije, pues, yo sentía que no tenía fuerza ya. Yo dije, ¿qué hago ahora? Entonces allí, yo soy cristiana, yo me había apartado, yo tenía como ese reclamo a Dios, pero ¿por qué esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no estoy con mi padre? ¿Por qué no estoy con mi tío? ¿Por qué no estoy con mi abuelo si tiene una finca X, Y? Entonces yo decía, ¿pero por qué? Entonces empecé como ese resentimiento o algo y yo empecé como a alejarme de Dios. Cuando lo perdí todo, yo creo que Dios me aterrizó y me dijo, sin mí, pues no eres nada. Te voy a cumplir tus sueños, porque yo siempre quise ser independiente. A pesar que ya estaba como que en mi enfermería, yo quise ser enfermera de cirugías trauma y tenía ese sueño, pero me sentía un vacío y yo decía, no soy independiente. Tengo hijos, ahora soy madre soltera. Digamos, eran 12, 13 horas trabajando. Yo decía, ¿quién me lo va a cuidar? Dios mío, Señor, otra persona me lo está educando. Entonces, allí cuando yo lo perdí todo y cuando reconocí que sin Dios pues no era nada, allí es donde pude decir, tengo que ser independiente. Allí fue que pude accionar y que dije, voy a hacer esto. Es cuando me llegó Atomy, gracias a Dios. Yo digo que es una promesa de Dios cumplida en mi vida. Llegó Atomy y dije, esto es lo que Dios tiene para mí. Y desde que llegó Atomy, pues ha sido mi bendición, ha sido todo, ya recuperé todo, tengo el doble de lo que perdí. Y bueno, aquí estoy compartiendo con ustedes todos los martes. Son muchas cosas que contar, pero yo creo que cuando lo perdemos todo y aterrizamos, y ahí es donde yo me pongo en el lugar de las personas que sufren de depresión, porque yo viví todos los procesos. Entonces, yo hoy en día no juzgo a nadie. ¿Por qué? Porque yo pasé por ese proceso, pasé el dolor. Entonces, hoy en día soy como más sensible al dolor ajeno. Yo no puedo juzgar. Yo hoy en día no juzgo, porque es que yo sé lo que es estar en depresión, yo sé lo que es renegar a todo, yo sé lo que es reclamarle a Dios por esto, por lo otro. Entonces, yo creo que a veces tenemos que ponernos más en la piel de la otra persona. Así que es algo cortico pues que les quería compartir. Listo, vale. Vamos a hacer unos comentarios, leo unos comentarios y pasamos a Nata y a Leslie. Rocío González, así es, Alba. Hay muchos miedos y vienen desde nuestra casa, colegio y vida social. Hay que superarlos. Clarilda Moreno, lo que más me asusta es la tempestad. Diego Armando, tremendo equipo de mujeres triunfadoras y empoderadas hacen ustedes. Si vencen todos sus miedos, van a crear un imperio con tremendo equipo que hacen. Ricardo López, ¿qué equipo? Ricardo López también. Aparte de bellas, grandes empresarias.
Diego Armando, Nata, eres una súper guerrera de corazón y por eso te admiro. Tienes un porqué muy fuerte por el cual salir adelante y cumplir tu propósito en la vida. Ricardo López, qué historia, mi diamante. Ricardo López también, qué lindo que la compartas. Ricardo López también, las admiro a cada una de ustedes, mujeres empoderadas, empresarias y fuertes. ¿Listo? Eso es lo que nos comentan en nuestro chat la gente que está súper, súper conectadas con nosotras. Bueno, vamos con Leslie. Bueno, ¿qué me impulsó a mí a hacer eso? Uno, pues mi familia, toda mi familia ha sido como independiente por parte de mi papá. Entonces, fue una de las personas. Y lo otro, pues mis hijos. Porque al separarme yo del papá de mis hijos, pues tuve que enfrentarme yo misma a dejarlos con alguien desde los 4 meses de nacidos. Mi niña me la cuidaron desde los 4 meses hasta los 2 años y medio, 3 años más o menos. Y David la misma cosa. David tuve que salir a trabajar, conseguir y esto. Entonces yo me separé y pues fueron ellos los que me obligaron o me impulsaron, fueron mi motor. Ellos son mis copilotos de aventura, le digo yo. Cualquier cosa lo comparto con ellos y me encanta, me los he gozado toda su infancia. Desde que decidí, pues obviamente emprender, siempre, no ha sido el primer emprendimiento que he tenido, pero de todas maneras fueron ellos más que todos los que me impulsaron. Mis chiquitines y compartir su tiempo, estar compartiendo con ellos digamos, en las presentaciones, en las izadas de bandera, los grados. O sea, eso es lo que lo lleva a uno como a salir de esa zona de confort y decir, venga, yo no tengo que estar allá tantas horas trabajando porque, o sea, no me dan, en una empresa no te van a dar a ti permisos de la escuela de padres, de la reunión de la entrega de boletines. Entonces, o sea, a uno le toca sí o sí estar emprendiendo para poder estar con sus hijos. Listo. Nata. Bueno, yo, ¿por qué razones decidí emprender? Bueno, primero, obviamente, mi familia y más que todo mis motores, que son mis hijos. El hecho de dejarles a ellos todo lo que estamos trabajando en este momento, con esa maravillosa oportunidad de dejarles sembrado todo el trabajo que estamos haciendo acá y demostrarles que definitivamente hay otras formas de poder tener éxito, pues de alguna manera tener éxito en todo lo que nos propongamos, en todas las metas que tengamos, en los sueños que tengamos, demostrarles que sí se puede y que no como nuestros papás, ¿este para qué quiere aspirar a eso? No, que eso pasaba mucho. Y aún pasa, que nos limitan a que no, como yo no pude, entonces pues usted tampoco va a poder. A mi hijo le encantan los idiomas y yo le estoy demostrando de que desde ya que aprenda todo lo que él quiera y que lo va a poder lograr y va a ser el mejor en ese tema porque a él le llama mucho la atención eso. Entonces, es más que todo eso, mis motores, mis bebés. Listo, bueno, yo en mi caso digo que fue como el cansancio, como esperar que sucediera algo que tal vez no iba a pasar y creo que le sucede como a muchos de los que somos profesionales que esperábamos ese trabajo ideal, ese sueldo, mejor dicho, y que muchas veces nunca llega, entonces nos quedamos como esperando eso ahí, entonces con la incertidumbre y también el retarme, el saber hasta dónde puedo llegar y cuáles son mis capacidades que muchas veces desconocemos. Bueno, entonces ya para ir finalizando, que ya se nos está terminando nuestro tiempo de este maravilloso espacio, entonces quiero que nos den como unos tips para enfrentar esos miedos al momento de emprender. Entonces, Jimena, iniciemos contigo. No, pues yo, o sea, creo que resumo todo lo que he hablado. El tip que yo puedo decirles es, háganlo y no se preocupen por el resultado. O sea,
enfrenten el miedo que tengan, descúbranlo, enfréntenlo y no se preocupen por el resultado. O sea, yo siempre a la gente cuando le hablo del proyecto algo o cuando entreno a un líder o algo, yo le digo, mira, haz lo que tienes que hacer, que es esto y esto, déjale el resultado a Dios, no te preocupes por el resultado, que si tú estás haciendo todo en manos de Dios, Dios se va a encargar del resultado, pero ten paciencia. Entonces yo creo que el tip para vencer el miedo es eso, enfréntalo, o sea, no hay otra, es que no hay otra solución. Y me lo digo a mí misma, enfréntalo, mamita, porque no hay otra. Nadie lo puede hacer por uno. Listo, Ingrid. Bueno, yo siempre he dicho, y no sé si para muchos suena prepotente, pero yo digo, arriésguense, no importa qué dirán, o sea, no importa, porque es que si tú te sientes bien y si tú crees que ese es tu camino correcto, simplemente pides dirección a Dios y hazlo, no importa lo que diga la gente, no importa, porque es que nadie te va a mantener, nadie te va a decir, mira Ingrid, ve aquí está el desayuno mañana para tus hijos, no. Entonces, arriésgate y hazlo, no importa lo que diga la gente. Listo. Nata. Yo, bueno, definitivamente para mí fue muy duro al principio como salir de esa zona de confort, porque siempre está ahí y está en nosotros trabajar en ello. Quitar las barreras mentales, bloqueos mentales. Y bueno, y lo que decía Jimena, escribir, hacer un listado de cuáles son nuestros miedos y ir enfrentándolos y trabajar por ellos día a día. Ese es mi aporte. Listo. Mati. No pensarlo mucho. Si uno se pone a pensar y a pensar y a pensar, definitivamente no lo hace. Entonces, no pensarlo mucho, arriesgarse, lanzarse y listo. Ya sabemos que nos va a ir muy bien, entonces arriesgarnos. Listo. Albita. El micrófono. Bueno, creo que lo que acaban de decir mis compañeras es de mucha validez. El arriesgarnos es tomar esa decisión ya, hacerlo, sin tener temor a equivocarnos. Si nosotros nos equivocamos, de eso estamos aprendiendo. Y nada más, sino arriesguémonos que nosotros somos, creo que el ser humano está predestinado para ciertas luchas, entonces el arriesgarnos es de valores, es de guerreros, es de las personas que queremos luchar, y creo que el colombiano es una persona que ha tenido que guerreársela, como lo decimos muy coloquialmente aquí. Entonces ánimo y aprovechemos a hacer las cosas que de lo malo y de lo bueno vamos siempre a tener una experiencia bonita y vamos a tener algo en que aprender. ¿Listo? Leslie. Quitar el miedo al que dirán, ¿sí? Porque nosotros, o sea, siempre decimos, ay, si yo saco, digamos, un asador y vendo arepas en la esquina de mi casa, ¿qué dirán mis vecinos? No, empezando porque ellos a nosotros, y perdón lo que voy a decir, pero los vecinos, los que nos conocen, no nos mantienen. Si nosotras no nos quitamos ese miedo del qué dirán, entonces pues nunca vamos a arrancar, nunca vamos a emprender. A decir verdad, uno tiene que quitarse ese miedo al que dirán y fue machica. Hágale que para adelante, para atrás asustan, para adelante es que tú vas y vas a tener el éxito que tú quieres, ¿sí? Obviamente, pues, sumado a todo lo que hemos dicho, hacer una lista de todo lo que uno tiene, los sueños que tú quieres cumplir, lo que tú quieres para tus hijos y para tu futuro, y quites el miedo al que dirán. ¿Que te van a decir que estás loco? Sí, te van a decir que estás loco. De hecho, estoy leyendo un libro que se llama Loco por Emprender, lo tengo acá, de Linda Rottenberg. Es excelente ese libro, es una gran emprendedora esta mujer, la estoy leyendo y de verdad que uno dice, ¿miedo a qué? ¿Miedo a que te critiquen? No importa, ¿sí? O sea, a otras personas también las han criticado y han tenido éxito, ¿sí? Entonces, ese es el miedo que nosotros tenemos que quitarnos, el miedo al que dirán. Yo creo que otra cosita y es que sé diligente y no aplaces las cosas. O sea,
dirige y Sí. hazlo. Ya, enfrenta ya y hazlo ya. Ahí está el tema de las excusas que habíamos hablado anteriormente. Tenemos que aprender a manejar ese miedo sin satanizarlo, ¿no? Digamos, me refiero a ver el miedo como algo normal, algo que hace parte de nosotros como seres humanos, como un instinto de supervivencia y que hace parte de todo lo que supone salir de nuestra zona de confort y como hacernos esta pregunta, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Cierto? Bueno, entonces leemos unos comentarios y ya, nos despedimos. Bueno, Diego Armando Molina, muchas gracias por todo lo que nos compartieron y por abrir sus corazones. Ricardo López, así es, manejar nuestro tiempo. Diego Armando, tu hijo, el próximo traductor de Peter Lee. No sé a qué haga referencia. Ricardo López, donde estamos los esposos, ninguna los nombra. Mis 5 mujeres, ¿qué? Mis 5 mujeres orgullosas de Rich. Él y sus 5 mujeres, supuestamente él tiene 5 mujeres. Bueno, Zuli María Camayo. Sin miedo a arriesgarte, arriesgate a intentarlo, lucha por lo que quieres, solo así se hará realidad tus sueños. Así es, muy cierto. Bueno, listo, chicas. Entonces, pues nada, agradecerles a todas las personas que se conectaron con nosotros. Y bueno, quiero finalizar nuestro tema con esta frase. No te dejes intimidar por lo que no sabes. Esa puede ser tu mayor fuerza y lo que asegurará que hagas cosas diferentes de los demás. Sarah Blakely, fundadora de Spanx y la mujer billonaria más joven del mundo. Entonces, pues, si lo dice ella, pues hay que seguir a los líderes, como hemos dicho acá siempre. Bueno, entonces, exacto. Si eres nuevo, suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita, activa nuestras notificaciones y así podrás disfrutar de todo nuestro contenido. Y si te gustó este video, dale manito arriba y comparte. Entonces, de nuevo, chicas, agradecerles a ustedes por este tiempo tan maravilloso, por este compartir con nosotras y con todas las personas que están en YouTube viéndonos, por compartir sus experiencias, por abrir sus corazones y dejarnos conocer un poquito más de ustedes, chicas líderes, empoderadas y emprendedoras. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que también con sus aportes nos acompañaron, con sus preguntas también. Entonces, muchas gracias y los esperamos siempre por este mismo canal, a esta misma hora de hoy en 8. También con una super capacitación de Albita, nos va a regalar una super capacitación el día de hoy en 8, mejor dicho. Entonces, muchísimas gracias, chicas, bendiciones, feliz día y nada, las quiero mucho. Bendiciones, chicas, admiradas, las admiro Que muchísimo. tengan un excelente día. Feliz día. Gracias a todos los que nos acompañaron allá en YouTube. Un beso. Dios les guarde y Dios les bendiga. Gracias a todos nuestros seguidores. Gracias. Muchas gracias por esa fidelidad que tienen cada martes para conectarse y vernos por YouTube Live. De verdad que inviten a más personas, en serio que son temas que no solamente impactan a mujeres, sino que también abarca para los hombres. Nosotros no estamos, el hecho de que seamos mujeres líderes en tacones, no es que estemos excluyendo a los hombres, o sea, así que por favor inviten a más personas. Muchas gracias. Feliz día. Exacto. Este no es un espacio de feministas, porque eso a veces se torna por ese lado y no. Entonces, sí, muchos saludos a nuestros fans, a Ricardo López, que ahí siempre está y que nos dice que campeona. Diego Molina, que siempre también. está aquí. Ricardo, Dios te guarde. Gracias, Ricardo, gracias, Dieguillo, por estar siempre ahí y a toda la audiencia. Vale, gracias listo. A todos, bendecido día. Nos vemos en la cima. Listo, ya. Ya salimos de YouTube. Ay, no, chicas, perdón, yo no pensé que me fuera a poner así. Lo siento. No te preocupes, mira, no eres la única que ha pasado cosas difíciles en su infancia, o sea, yo a ustedes no he contado, ni mucho menos, pero pues ahí sí como dicen en otros estos, ñeca hemos comido todas en algún momento determinado de nuestra vida. Porque la verdad es difícil, o sea, nuestra infancia no fue fácil, mi infancia no fue fácil, mi infancia fue, por ejemplo, desarrollada en un determinado tiempo cuando estaba aquí la violencia de Esmeraldera y
tengo un recuerdo muy vívido de eso, era que yo iba en un furgón en la cabina con mi tío y con mi mamá. Yo era muy pequeña, no sé ni qué edad tenía. Y me acuerdo cuando nos agarraron a bala. Y el ver que mi mamá me botó así en el espacio donde tienen el pie del copiloto. Ella me lanzó en ese hueco y ella se lanzó encima mío, pero yo veía las balas así cruzar, ¿sí? Entonces son cosas y son hechos que a uno dice, carajo, uno está vivo, ya dice, como dicen, uno de un tiro ya no muere. Le decían a uno cuando uno contaba, cuando yo contaba esa anécdota, a mí me decían, usted ya de un disparo, usted ya no muere, porque yo veía también que mi tío se agachó y yo no sé cómo manejó, o sea, es que no me acuerdo, y yo no sé cómo manejó y veía yo los disparos así que atravesaban la cabina, entonces son cosas que a uno lo